labios al hablar hablan solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Cada vez que nosotros vamos a predicar el mensaje de la palabra de Dios, hacemos un pacto con la Biblia. Hacemos un pacto de compromiso con la palabra del Señor para atesorarla en nuestros corazones. Así que si usted tiene ahí cerca un ejemplar de la palabra de Dios, tómelo con su mano derecha y decimos, hermanos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor, en que tú estás en medio de nosotros y que, Padre Celestial, podemos escudriñar tu palabra, podemos aprender de ella y ponerla en práctica también. Te pido, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén, amén, Padre Santo. Hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, titulado Principios para fortalecer su fe. Principios para fortalecer su fe. Si usted está apuntando o tiene la costumbre de anotar todo el mensaje de la palabra del Señor en este día, le invito para que usted tome nota de estos principios para fortalecer su fe. Y deseo que abra sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, el capítulo número 11. Hebreos capítulo 11, por favor, hermanos, y vamos a leer el versículo número 8. Hebreos 11:8. Muy bien, vamos a estudiar este libro, este versículo de la palabra del Señor. Esta va a ser, hermanos, nuestro texto lema o nuestro texto en que vamos a enfocar el día de hoy el mensaje de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 8. De todas formas, lo voy a poner aquí en la pantalla para que usted lo pueda leer, lo pueda tener, hermanos, a la vista. Dice el versículo 8 de la siguiente manera: pero Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar
que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Una vez más lo voy a leer. Está hablando aquí de un hombre llamado Abraham, el cual la Biblia dice que él es el padre de la fe. Él es el padre de los judíos, y dice la Biblia que él es uno de los máximos exponentes de la fe. Y la palabra de Dios en esta ocasión lo pone como ejemplo, como una persona de suma fe que nosotros debemos de imitar. Y dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, dice, sin saber a dónde iba. Y dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vamos a estar estudiando en esta mañana, hermanos, personaje llamado Abraham. Y déjeme introducir este mensaje de la siguiente manera. Nunca me cansaré de enfatizar acerca de la importancia de la fe. Y no estoy hablando de algo que es incidental. Estoy hablando de que es algo fundamental, la fe en Cristo Jesús. La fe es tan fundamental que la Biblia declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Y supongo que usted desea agradar a Dios, ¿no es cierto? Entonces escúcheme bien, si usted agrada a Dios, no importa a quién desagrade, pero si usted no agrada a Dios, no importa a quién agrade. Y no hay manera de agradar a Dios sin fe. Y la fe es la marca del creyente cristiano. De paso, quiero decirle que el pecado más grande no es el asesinato, ni la violación, ni el robo, ni la corrupción, ni la tiranía. El pecado más grande es la incredulidad. Así que le invito hoy en esta mañana, a que usted pueda reflexionar en este mensaje de la palabra de Dios que quiero transmitirle a usted el día de hoy, para que usted pueda fortalecer su fe a través de estos principios, para fortalecer su fe desde ahora y para siempre. El versículo 8 del capítulo 11 de Romanos nos dice, ¿verdad?, de la siguiente manera que hemos leído hace unos momentos atrás, nuevamente acerca de Abraham siendo llamado, pero dice, por la fe. Él no pudo haberse levantado de otra manera si no fue por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. De perdida usted y yo sabemos a dónde vamos cada vez que salimos de viaje, pero Abraham no sabía a dónde iba. El gran predicador Carlos Spurgeon dijo alguna vez, poca fe traerá su alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a su alma. La pregunta es, ¿cómo le gustaría a usted tener una gran fe? Y espero que ese sea su anhelo. Y cuando venga Jesucristo, Dios lo inscribirá en la escuela de la fe. La vida será el salón de clases. La Biblia será el texto, el libro de texto que usted tendrá. Y los profetas y los apóstoles serán los profesores. Y Abraham será el rector de la escuela de la fe en el cielo. Así que vamos a aprender algo acerca de Abraham el día de hoy. Su nombre ha sido conocido a través de los siglos y es amado y reverenciado por los judíos y por todos los cristianos de los tiempos. Abraham fue un gran hombre y es llamado el padre de aquellos que creen. En la mayor parte del capítulo 11 de Hebreos, que habla de los campeones o los héroes de la fe, se refiere a la vida de este gran hombre llamado Abraham. Ahora, vamos a leer los siguientes versículos. Vea el versículo 8, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 8, y voy a leer hasta el versículo 13, si es usted tan amable. Dice la Biblia, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hasta aquí la porción de las Escrituras. Por favor, busque ahora Romanos capítulo 4, versículo 11. Ponga un papelito o ponga su dedo ahí en Hebreos 11 y vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 11. Pablo en Romanos le llama a Abraham el padre de todos los creyentes. El padre de todos los creyentes. Así que Abraham tiene más o menos cubierto el mercado. Cuando se trata de la enseñanza de la fe, Abraham es el padre de la fe. Y escuche con atención, no puedo enfatizar lo suficiente de la importancia de la fe. Y no estoy hablando de algo incidental, porque en Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted y yo necesitamos agradar a Dios en todo. Y bueno, si usted quiere agradar a Dios, hágalo sin importar a quién desagrade. Y no hay manera de agradar a Dios sin fe. Lo repito, esto no es incidental, esto es fundamental. Fe es la marca del cristiano. Los primeros seguidores fueron llamados creyentes antes de ser llamados cristianos. Es nuestro deber principal creer en Dios. En Juan capítulo 6, versículo 29 leemos, y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él que ha enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Desea usted servir a Dios? Su deber principal es creer en Dios. El pecado supremo no es el asesinato, como lo dije hace unos momentos, ni la violación, ni el robo, ni la corrupción, ni la tiranía. El pecado más grande, mis estimados hermanos, es la incredulidad. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene al mundo, viene a convencer a los hombres del pecado, porque ellos no lo creen. La razón de por qué los hombres están condenados, perdidos y rumbo al infierno, no es por algún pecado que hayan cometido, es porque no han creído en el nombre del Hijo de Dios. La Biblia dice en Juan 3:18 lo siguiente, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad es la fuente de todos los demás pecados. Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén porque no le creyeron a Dios. La vida cristiana debe ser una vida vivida por fe. Hebreos 10:38 lo dice claramente. Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Lo repito una vez más. Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá. Así que podemos concluir en esta introducción que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted nunca tendrá éxito en su vida cristiana si es que no cree en Dios. Esa es la razón de por qué estamos estudiando sobre algunos campeones de la fe o los héroes de la fe. Ahora, le voy a decir algo que seguramente le va a sorprender. Abraham fue un pagano. Abraham fue un pagano. Fue un pagano idólatra. Vivió en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Y cuando Dios le habló y le inscribió en la escuela de la fe 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo en la tierra, Abraham era un pagano y además tenía 75 años cuando asistió a la iglesia, a la escuela de la fe. Así que no me diga usted que es demasiado malo o demasiado viejo o demasiado que no tiene fuerzas como para no querer caminar esta gloriosa vida de la fe. Por supuesto que podemos. Y piénselo, porque Abraham no era ningún joven cuando Dios lo llamó. Tenía 75 años y Abraham apenas empezaba en el camino de la fe. Un hombre de más de 70 años vive en tierra extraña. Tenía una esposa muy linda llamada Sara. Tiene familia, tenía un negocio y como lo vamos a ver, él deja todo para ir a un país que nunca había visto y marcha bajo las órdenes selladas del Espíritu Santo. Dios no le dice a dónde va a ir. Dios no le dice cuánto tiempo se va a demorar en llegar a aquel lugar. Dios no le dice qué es lo que tendrá que hacer una vez que llegue, ni por cuánto tiempo se quedará allá, o qué es lo que va a suceder. Dios simplemente le dice, levántate y vete. Y así lo hizo él, inscrito ya en la escuela de la fe. Y la palabra de Dios dice que Abraham y Sara fueron extranjeros y peregrinos en la tierra de Canaán. Lo mismo que nosotros. Note que Abraham no fue un fugitivo, no estaba huyendo de su hogar, no era un vagabundo, no estaba buscando una casa, era un extranjero lejos de su hogar y un peregrino yendo a su hogar eterno. Y eso es lo que vamos a aprender acerca de él, porque lo que es verdad sobre Abraham no es una mera historia, ha sido escrita para nuestro beneficio.
¿Por qué cree que Dios puso esto aquí en el capítulo 11 de Hebreos? Si no es para que sirva de inspiración y sea una herramienta informativa para que nosotros podamos usarla. Quiero que aprenda esta mañana 6 principios acerca de cómo fortalecer su fe en el Señor. Y oro para que el Espíritu Santo de Dios los inscriba en su corazón. Vienen directamente de las páginas de las Escrituras para ayudarle a que tenga una fe dinámica que traerá el cielo a su alma. Y espero que usted esté listo mental y espiritualmente para poder aprender estos 6 principios de la palabra del Señor. Número 1, el primer principio es un principio auditivo. Para poder fortalecer nuestra fe, necesitamos tener un principio auditivo. Debemos escuchar a Dios. Leamos qué dice Hebreos 10:8 una vez más. Hebreos 10:8, por favor. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice la Escritura, siendo llamado. Es una frase operativa. O sea que escuchó la voz de Dios, fue llamado. Recuerda lo que dice recuerda lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es un principio auditivo. Usted debe escuchar a Dios. Si leemos la historia de Abraham en el capítulo 12 de Génesis, vamos a encontrar que Dios le habló a Abraham de forma personal. En los 3 primeros versículos, si usted va a Génesis, capítulo número 12, por favor. Génesis capítulo 12, el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una grande nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham escuchó la voz de Dios, que le dijo que le mostraría la tierra a la cual debía de ir, que haría de él una gran nación, que bendecería a los que le bendijeren y que maldeciría a los que le iban a maldecir. La raíz de la fe es escuchar la voz de Dios. Esto lo establece Génesis capítulo 12, pero en el capítulo 11 de Génesis encontramos algo que es verdaderamente contrasentido. Encontramos a un pueblo tratando de construir una gigantesca torre que llegaba hasta el cielo, la triste famosa Torre de Babel. Y quiero que note la diferencia entre Génesis capítulo 11 y Génesis capítulo 12. Vaya un capítulo antes. Génesis capítulo 11, los primeros 4 versículos, dice la Biblia de la siguiente manera. Génesis capítulo 11, versículo 1, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. De paso le informo que Sinar es Babilonia y Babilonia es Irak actualmente. Y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora comparemos esto con Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos. Y Dios dice varias veces que Él lo hará. Le dice a Abraham: te llevaré a un lugar especial, te bendeciré, haré de ti una gran nación. En Génesis 11, el hombre dice: hagamos esto y hagamos aquello. Mis amados hermanos, la mayoría de las personas en nuestra ciudad y en todas las ciudades del mundo están en el negocio de hagamos esto y hagamos aquello. Estamos tratando de edificar rascacielos hasta el infierno. Estamos tratando de construir utopías. La fe escucha la voz de Dios cuando dice: haré. Esta gente de Sinar no solo quería construir una torre que llegara hasta el cielo, sino que también querían tener un nombre que fuera para siempre. Y pregunto, ¿quién sabe alguno de estos hombres qué era el destino final que les iba a suceder? La respuesta es, por supuesto que nadie lo sabe. Sabemos que el nombre de Abraham, porque él dijo: engrandeceré tu nombre. Pero surge una gran pregunta: ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Eso es lo que la mayoría de nosotros está preguntándose. Algunos vienen a mí diciendo: pastor, quisiera escuchar la voz de Dios. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo puedo yo, un simple hijo de Dios, un simple mortal, decir cuál es la voluntad de Dios y por lo tanto creer en Dios?
En nuestras oraciones muchas veces decimos, Señor, si es tu voluntad. ¿Alguna vez ha orado usted de esa manera? Si es tu voluntad, hágase esto o lo otro. Si es tu voluntad, haz aquello. Si es tu voluntad, sana. Muéstranos qué hacer. Protégenos. Ahora, si usted no conoce la voluntad de Dios, esa es una buena manera de orar, pero no es la mejor manera de orar. La forma de orar es diciendo, Señor, esta es tu voluntad y te agradezco por ella y voy a permanecer en ella. Por favor, anote al margen, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La pregunta es, ¿tiene usted la confianza como para decir, Señor, esta es tu voluntad y confío en ella? Ahí es cuando se hace presente una gran fe. Una gran fe no es el producto de tratar de adivinar la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Bueno, primero debemos de admitir que Abraham escuchó la voz de Dios, de manera que ninguno de nosotros la ha escuchado. Al menos así lo creo. Dios se apareció a Abraham y le habló. Se le apareció como el ángel de Jehová. En Génesis capítulo 12, versículo 7, ahí lo dice, y apareció Jehová a Abraham, así se llamaba entonces, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Dios nunca se me ha aparecido de esa manera, ni siquiera a Moisés. Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiendo. Yo nunca he visto una zarza ardiendo en forma sobrenatural, y Dios le habló a Moisés de una forma sobrenaturalmente. Leo en la Biblia que Dios le habló a Saulo, quien más tarde sería el apóstol Pablo. Le habló en el camino a Damasco, se le apareció en medio de un resplandor del sol del mediodía y Saulo oyó una voz desde el cielo. Yo nunca he escuchado algo así, nunca he visto algo así. Simón Pedro estaba en el techo de una casa y un ángel vino a él y tuvo una visión. Todas estas personas escucharon la voz de Dios sobrenatural. ¿Es eso lo que estamos esperando hoy? Bueno, esa no es la forma para nosotros. ¿Significa entonces que no podemos escuchar la voz de Dios? No, no estoy diciendo eso. ¿Significa que somos menos? No. ¿Significa que somos más? ¿Tenemos menos ventajas? No. Hoy tenemos mayores ventajas. Escucha atentamente, para conocer la voluntad de Dios tenemos mayores ventajas. Vea lo que dice Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Dice la Biblia de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿se fija? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. ¿Cómo Dios nos habla por medio de su Hijo? La Biblia nos enseña que tenemos tres cosas: la palabra escrita de Dios, la mente de Cristo y la guía del Espíritu Santo. Lo diré una vez más. Usted y yo tenemos la palabra escrita de Dios, la Biblia. Tenemos la mente de Cristo y la guía del Espíritu Santo, cosa que no tenían los antiguos en el Antiguo Testamento ni los primeros cristianos. Ahora, eso no nos hace menos que las personas del Antiguo Testamento. Más bien es una gran ventaja. Esos personajes del Antiguo Testamento, antes de tener las Escrituras, antes de saber lo que nosotros sabemos, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, tenían que esperar que Dios se manifestara mediante una revelación abierta, una visión o una teofanía, que son las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos que hacerlo. Mis amados hermanos, cualquier instante podemos abrir la Biblia y escuchar la palabra inspirada, infalible, la palabra de Dios. Así que no pierda esta oportunidad, porque usted tiene un ejemplar de la palabra de Dios en su mano y usted puede escuchar la palabra de Dios en cualquier momento. Cuando nací de nuevo, fui regenerado y recibí lo que la Biblia dice, la mente de Cristo. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de ser discernidas espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no lo tome esto a la ligera, porque nosotros tenemos la inspirada, infalible palabra del Señor, y esa palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, mis amados hermanos, cuando mi corazón está limpio, mi motivación es transparente y camino en el Espíritu. Cuando puedo asumir con toda responsabilidad que lo que pienso y lo que deseo es la voluntad de Dios y la conozco en la palabra de Dios, eso se conecta con lo que Dios dice en su palabra, que es su voluntad. Usted puede pensar que esto es arrogancia, y no lo es. Y déjeme explicárselo. Verá, el diablo quiere ponernos bajo la idea de que nosotros no podemos conocer la voluntad de Dios. Pero por supuesto, sí podemos conocerla. Debería ser una condición natural el que conozcamos la voluntad de Dios. Usted dice, ¿qué pasa si hago algo fuera de la voluntad de Dios? Pues el Espíritu Santo dará la voz de alarma y le dirá, es malo lo que hiciste. Has pecado, te has vuelto a esclavizar. Si usted está caminando en el Espíritu, sabrá cuándo el Espíritu Santo dará la voz de alarma internamente a su conciencia. Ahora, suponga que está caminando en el Espíritu, no ha pecado, pero Dios tiene un plan diferente para usted. Entonces Dios se lo mostrará. Pablo hizo planes para ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Y Pablo oía una voz interna que lo llamaba a Macedonia. Así que tuvo que cambiar sus planes. El punto, mis estimados hermanos, es que podemos caminar con Dios. Honramos a Dios cuando creemos en Él y vivimos en confianza. Ahora, si usted duda acerca de algo, espere en el Señor y comience a cultivar, ¿verdad? Esa virtud llamada paciencia. Y no trate de correr más rápido que Dios, pero en cambio, corra lo más rápido que pueda hacia Dios y comience a caminar con Él. En primer lugar, el primer principio es un principio auditivo. El segundo principio, el principio de correr riesgos. ¿Ha usted corrido riesgos en la fe cristiana? ¿Usted ha corrido riesgos al llamarse hijo de Dios? Porque usted no solo debe oír a Dios, sino debe de obedecer lo que ya sabe. Por favor, volvamos a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8, por favor. Dice la Biblia de la siguiente manera. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Escucha bien lo que voy a decir. Abraham escuchó la voz de Dios y acto seguido obedeció a Dios. La segunda cosa es correr riesgos. No sabía dónde iba a terminar, pero eso no era lo más grave de este asunto. Él obedeció en fe y él se levantó en fe. Nuestra responsabilidad no es el entender totalmente el plan de Dios, sino el obedecer rápidamente. Recuerde que Abraham estaba dejando todo lo que poseía y todo lo que amaba y se iba a otro lugar en absoluta obediencia. Cuando Dios le hable, mi hermano, usted debe estar listo a obedecer, ya sea que esa orden tenga o no tenga sentido para usted. Algunos compañeros pastores me han comentado, cuando voy a pastorear una iglesia, ¿cuál debe ser mi actitud? Y yo le respondo, deben estar preparados para dos cosas. Primero, pasar el resto de sus vidas allí en la iglesia donde Dios les está llamando para ir a pastorear. Y segundo, estar listo en los próximos 15 minutos para salir también de ahí por si Dios les llama para otro lugar. Así que ambas cosas son ciertas. Yo vengo a esta iglesia, aquí a San Miguel de Allende, creyendo que Dios me está llamando para toda una vida. Pero también estoy creyendo que Dios en los próximos 15 minutos me puede decir, sal de esa tierra y ahora te voy a llamar hacia otro lado, porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ambas cosas son ciertas y debemos estar preparados para ellas. Usted no debe decir, Señor, estoy construyendo un nido. Usted necesita orar y decir, Señor, si voy a construir un nido, pon una espina en él. Estoy listo a ir. Confiar y obedecer, la única manera de ser felices en Cristo Jesús es confiar y obedecer. Y si usted no obedece lo que ya sabe, no le pida a Dios más revelación porque Dios no se la va a mostrar todavía. La pregunta es, ¿tiene usted un problema de fe? Si es así,
Probablemente usted tiene un problema de obediencia entonces. ¿Hay alguna confesión que debe de hacer? ¿Hay alguna restitución que debe realizar? ¿Hay alguna ayuda que debe de dar? ¿Hay un testimonio que debe compartir? ¿Hay un lugar donde debe de ir? Obedezca. Obedezca a Dios. El primer principio es el principio auditivo. Escuche a Dios. El segundo es el principio de correr riesgos. Obedezca a Dios. El tercer principio es lo que yo llamo el principio de valores. Usted debe establecer prioridades. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11. Ahora el versículo 9, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 9. Dice la Biblia de la siguiente manera. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora présteme atención a lo que voy a decir. El principio de valores. Abraham era un extranjero lejos de su hogar. Yo me identifico con él. Estoy lejos de mi hogar, muy lejos de mi hogar. Y soy extranjero en un lugar, en una ciudad que no es mi ciudad de nacimiento. Y Abraham era un extranjero lejos de su hogar. Y era un peregrino yendo hacia su hogar. O sea, estaba alejándose de su hogar, pero al mismo tiempo estaba acercándose a su hogar eterno. En ese tiempo, Canaán no era su tierra. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vivía bajo una carpa y no entierra sus estacas demasiado profundo, porque su lema era: este mundo no es mi hogar, solo estoy de paso. Abraham tenía una prioridad diferente. Ahora, la razón por la cual algunos no tienen fe es porque sus prioridades son erróneas. Lo diré una vez más. La razón por la cual algunos no tienen fe es porque sus prioridades son erróneas. Pensemos que la fe es una forma en que la voluntad del cielo se realiza en la tierra. Pensamos en que es una forma en que nuestra voluntad se realiza en el cielo. Fe es la forma en que Dios realiza la voluntad del cielo en la tierra. Cuando decimos, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que nosotros debemos de estar listos y preparados completamente siempre para poder estar, por supuesto, listos para que Dios nos dé a nosotros el principio más fundamental que estamos viendo ahora, que es la obediencia, y por supuesto también que es las prioridades. Déjeme decirle algo con respecto a las prioridades. ¿Qué es lo que usted y qué es lo que yo hacemos cuando tenemos que tomar una decisión? ¿A quién ponemos en primer lugar en nuestras vidas? ¿Quién está como el primero para tomar las decisiones? Cuando usted va a encontrar un trabajo, ¿lo hace pensando en Dios o lo hace pensando en su familia? Cuando usted cierra un negocio, ¿lo hace pensando en Dios o lo hace pensando en sus prioridades, en lo que tiene que pagar, en lo que tiene usted que proveer para su casa? Cuando usted se va a cambiar de ciudad, bueno, si es que usted es como yo, que me he cambiado varias veces de ciudad, ¿cuál es la prioridad para poderse cambiar? ¿Simplemente cambiarse por cambiar, o simplemente ir a un lugar muy bonito, o decir que vive en alguna ciudad, o poder encontrar un ministerio para poder estar usted sirviendo al Señor? Déjeme decirle, mis amados hermanos, que cuando usted y yo tomamos decisiones aquí abajo en la tierra, debemos de tomarlas pensando en que nos estamos alejando de nuestra comodidad y nos estamos acercando hacia nuestro Señor en la entrega, en la fe y en la esperanza. Es por eso que Abraham, dice la palabra del Señor, que él obedeció y que salió de su tierra, de su comodidad. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham tuvo que tomar una decisión como esta? ¿Por qué Abraham tuvo que irse de su zona de confort? ¿Por qué Dios nos saca muchas veces de nuestro hogar? ¿Por qué Dios nos saca muchas veces de nuestro trabajo? ¿Por qué Dios nos saca muchas veces de las cosas que estamos haciendo rutinariamente? ¿Por qué Dios quiere movernos de nuestra dinámica y llevarnos hacia otra dimensión o hacia otros principios para que usted y yo podamos servirle de esta manera? ¿Acaso Dios no puede hacer que nosotros le sirvamos a Él aquí en la ciudad donde estamos? ¿Nos tiene que llevar hacia otra parte? ¿Nos tiene que llevar hacia otro lugar?
¿Tiene Dios que movernos de esa zona de confort? Bueno, esas son las preguntas que precisamente vienen de acuerdo con la fe. Dios nos dice a nosotros que debemos, por supuesto, de creer en fe, que todo lo que el Señor está haciendo lo hace para nuestro beneficio. Si nosotros no pensamos en estas cosas, mis amados hermanos, entonces no podremos comprender verdaderamente qué es lo que significa, por supuesto, lo que viene siendo el principio de la fe. Y déjeme decirle algo antes de continuar con este mensaje. La palabra de Dios nos dice, si regresamos a Hebreos capítulo 11, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 11. Y leemos el versículo número 9 que estamos viendo en unos momentos. Dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Cuando Dios nos llama, no nos llama de manera personal. Dios nos llama de manera familiar. Dios nos llama en conjunto. Dios nos llama a todos y cada uno de nosotros. No crea que lo que yo vengo a hacer aquí a San Miguel de Allende o lo que yo vengo a hacer aquí en la iglesia es solamente un ministerio personal. Dios nos llama con todo y familia. ¿No cree usted que es fácil decirle a una esposa, a los hijos, vámonos porque Dios nos está llamando a otra tierra para que ahora le podamos servir? No crea que es fácil poder platicar con la familia y decirle, ¿sabes qué? Dios nos está diciendo que ahora salgamos de esta tierra y nos vayamos hacia otro lado. Tengo 20 años de casado con Jocelyn, con mi esposa. Y tenemos aproximadamente la experiencia de estar viviendo en 6 o en 7 lugares completamente distintos de nuestra zona de comodidad que es nuestra tierra natal, Hermosillo. Y cada vez que le digo, tenemos que ir porque Dios nos está llamando, estoy acordándome de lo que Abraham está diciendo en este pasaje de la Biblia. Está morando con Isaac y con Jacob, que son coherederos de la misma promesa. Yo tengo que hablar con mi compañera, que es la coheredera de la misma promesa. Tenemos que orar a Dios, tenemos que buscar la voluntad del Señor. Y ella me dice, ¿estás seguro que Dios nos está llamando hacia ese lugar? Y tenemos que orar y postrarnos de rodillas y pedirle al Señor que se haga su voluntad. La voluntad de Dios ya está en la Biblia, que yo sea ministro de su palabra. Donde quiera que Él me llame, ese es segundo término. Porque Dios dice, escoge el lugar donde quieres vivir, pero donde quiera que tú vivas, allí quiero que tú me sirvas. Y es una situación en la cual Dios nos pone a nosotros para que tomemos finalmente la decisión, porque donde quiera que vayamos está la iglesia del Señor. Versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe qué es lo que esperamos nosotros los cristianos? Cada vez que nos movemos hacia una ciudad diferente, cada vez que nos cambiamos de trabajo, cada vez que tomamos una decisión distinta, ¿sabe qué es lo que nosotros esperamos? Una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otras palabras, esperamos, como dice aquí el tercer principio, esperamos aquí que tengamos prioridades. Cuando yo consigo un trabajo, lo hago pensando en cómo mi trabajo puede ser un medio para alcanzar a otros para Cristo. Cuando yo hago un negocio, lo hago pensando en cómo puede servir ese negocio para alcanzar a otros para Cristo. Si yo tengo un negocio, escuchen bien lo que voy a decir, si yo tengo un negocio por 10, 15 o 20 años y a través de ese negocio ninguna persona ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, déjeme decirle que solamente estuve trabajando para mí, pero no hice nada para el reino de Dios. Si por el contrario, mi trabajo o mi negocio es el medio por el cual Dios está utilizando para que yo tenga una paga y segundo, predicar el evangelio en el mismo negocio, entonces estoy poniendo en prioridad lo que la palabra del Señor dice. Y es cierto que a veces no tenemos tiempo para tocar puertas, casa por casa, para ir a predicar el evangelio. Es muy cierto eso. Pero si su negocio, su trabajo, si todas las relaciones que usted tiene, si lo famoso que es usted en internet, si lo popular que es usted en su familia, si lo agradable que es usted en sus vecinos, en la comunidad donde usted está, si lo conoce todo el mundo en San Miguel de Allende, déjeme decirle entonces, es más, si usted es el vendedor o la vendedora más importante en su empresa, déjeme decirle que si cumple con la voluntad del Señor de que otros conozcan la verdad del evangelio, entonces las demás cosas vendrán
por añadidura. Por eso es que cuando usted y yo conseguimos un trabajo, tenemos que pensar en esa prioridad. Señor, ¿será este el negocio? ¿Será este el trabajo que me permitirá a mí poder predicar el evangelio a otras personas y aparte recibir una paga? Yo siempre he dicho, y termino con esto, siempre he dicho que el trabajo es el medio por el cual Dios utiliza para pagarme a mí, para ir a hacer su voluntad. Lo diré una vez más. El trabajo es el medio que Dios utiliza para darme una paga a mí, para poder hacer su voluntad y cumplir así con predicar el evangelio. Si yo no utilizo mi trabajo y no utilizo los recursos que Dios ha puesto en mi vida ahora para poder servir de esa manera, déjeme decirle que nosotros, simple y sencillamente, tuvimos un trabajo o tuvimos un empleo o tuvimos un negocio que nada más me sirvió para subsistir. Medio vivienda, medio vehículos, medio una paga, y qué bueno, pero eso también lo hace la gente del mundo. La diferencia es que pongamos todas nuestras prioridades en las manos del Señor. Estar aquí, estar en una iglesia, estar en un trabajo, debe de ser para poder comunicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejar aquí este mensaje. La próxima semana vamos a ver los otros 3 principios tan importantes acerca de cómo fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Estamos viendo, por supuesto, ¿verdad?, a un personaje llamado Abraham. Él nos va a enseñar muchísimo en los próximos días acerca de cómo debemos de completar nuestra fe, que sea una fe fortalecida. Hasta este momento hemos visto 3 principios: el principio auditivo, el principio de obediencia y el principio de prioridades. Cuando usted y yo cumplamos con estos requisitos, nuestra fe estará fortalecida hasta el momento en que seremos capaces de alimentarnos de la palabra de Dios y alimentar a otros para que ellos también puedan ser personas maduras y personas creyentes creciendo en Cristo Jesús. Le invito a orar. ¿Y qué le parece si esta mañana le decimos al Señor, permíteme al menos estos 3 primeros principios que hemos aprendido de la palabra de Dios ahora, ponerlos en práctica esta semana? ¿Qué le parece si empieza usted teniendo un tiempo devocional con Dios, leyendo su palabra? Si leemos la palabra de Dios, el Señor nos va a hablar. Dijo alguien por ahí, ¿quieres escuchar la voz del Señor? Lee su palabra. ¿Quieres que Dios te grite? Habla la palabra de Dios de manera más alta. Es decir, habla o lee la palabra del Señor en voz alta y Dios te va a escuchar y Dios va a revelarte lo que tiene para tu vida. Yo oro al Señor para que nuestra iglesia y todo aquel que me está escuchando ahora pueda tener una relación con Cristo Jesús a través de la palabra del Señor. Segundo, obedezcamos al Señor. A lo mejor Dios no le va a pedir salir de su tierra como lo hizo conmigo. A lo mejor Dios no le va a decir a usted, deja tierra, parentela, etcétera, 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 por servirme. Estoy hablando de por servirme. Estoy hablando de decir, quiero que vayas a otra ciudad para servirme. Deja donde estás viviendo ahora, deja tu hogar, deja tu familia, deja la escuela, deja tu vida y de un día para otro empieza a vivir en otra ciudad, con otras personas, en una iglesia, para servirme. Normalmente nos cambiamos de ciudad, ¿por qué? Por un buen trabajo. Nos cambiamos de ciudad por una mejor calidad de vida. Nos cambiamos de ciudad porque queremos progresar. Pero cuando Dios nos dice, ve a otra ciudad para servirme, no necesariamente porque vas a progresar, no necesariamente porque vas a tener una casa, un vehículo o lo que sea. Eso se llama fe, obediencia. Y si el Señor le está diciendo ahora a usted que nosotros debemos de obedecerle en todo lo que Él nos pide, empecemos con eso. Empecemos a hacerlo inmediatamente. Dios nos va a llamar. Y número 3, para terminar con esto, establece prioridades. ¿Cuáles son las prioridades cada vez que hacemos un negocio? ¿Lo hacemos para la honra del Señor? Cada vez que compramos una casa, cada vez que tenemos un carro, cada vez que tenemos dinero, ¿lo hacemos pensando en el Señor? ¿O lo hacemos pensando en las deudas que tengo, en lo que tengo que dar, en mi familia que está esperándome, etcétera, etcétera, etcétera? Busca primeramente el reino de Dios
y su justicia. ¿Y qué dice? Todas las demás cosas serán añadidas. Es una promesa del Señor y la hemos creído por más de 20 años, mi familia y yo, y estamos ahora donde estamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Hasta aquí este mensaje. Ha sido, Señor, de bendición leer tu palabra. Tu palabra dice que Abraham, un hombre que tenía una esposa y 2 hijos, una mañana se levanta buscando, Señor, el propósito para su vida, y tú llegas al encuentro. Y le dices a Abraham, levántate y vete de tu tierra, de tu parentela, deja tus negocios, deja lo famoso que eres en esta ciudad, deja la influencia que tienes para irte a otra ciudad que yo te voy a llamar, para que ahí seas de bendición a otras personas. Abraham obedece a Dios, escucha la voz de Dios y establece prioridades, porque él dice, voy buscando la ciudad de fundamentos, cuyo arquitecto es Dios y su fundamento es la palabra de Dios. Permite, Señor, que mis amados hermanos y oyentes en esta mañana podamos seguir ejemplo de este hombre llamado Abraham, de su esposa Sara, que sé que no era fácil tener, Señor, como prioridad, pues, a tu palabra, Señor, y tener también como prioridad, Padre Celestial, obedecerte. Porque no nos despertamos una mañana diciendo, Señor, ¿quieres que me vaya de esta ciudad? No, nos despertamos pensando en qué vamos a traer de comer. Nos despertamos pensando qué vamos a estudiar. Nos despertamos pensando a quién vamos a ir ahorita a hacer algún negocio. Nos despertamos pensando en nuestra jornada laboral de trabajo. Pero como dije hace unos momentos, cuando una persona es llamada por Dios, tiene que ir pensando en que se puede quedar toda la vida ahí sirviendo al Señor, o en los próximos 15 minutos estar esperando la orden de Dios para decir, ahora quiero que te muevas a otra ciudad y vayas y seas de bendición en otro lado del mundo. Señor, permite que sea cual sea nuestra situación, lo más importante sea la obediencia hacia ti. Permite que la Iglesia Bautista Génesis, podamos establecer, Señor, las prioridades necesarias desde ahora y para siempre. Que tu palabra, Señor, sea para nosotros una prioridad en la cual podamos disfrutarla, leyéndola día a día, y que en tu palabra encontremos esa respuesta que necesitamos desde ahora y para siempre. Bendice, mis hermanos, esta semana, que podamos poner en práctica estos 3 principios fundamentales de la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y ahora el cielo es más azul cuando estoy muy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo, Dios eterno. Te amo más que a mi misma vida. Yo te amo con pasión, te amo con fervor. Te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos.
Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y ahora el cielo es más azul cuando estoy muy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno. Te amo más que a mi misma vida. Yo te amo con pasión, te amo con fervor. Te amo más que a mi misma vida. Te amo por completo, te amo Dios eterno. Te amo más que a mi misma vida. Yo te amo con pasión, te amo con fervor. Te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos.